Querida comunidad, feliz domingo. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la ascensión de Jesús. Con Cristo todos nosotros también participamos de esa gloria y de esa alegría de ser llamados por el Padre Dios a participar de esa plenitud del cielo. Y nos va a iluminar el texto del Evangelio de hoy día en esta fiesta, Mateo 28, del versículo 16 al 20, que son exactamente los últimos versículos, ¿cierto? El último capítulo de este Evangelio. ¿Qué nos regala el texto? Primer dato, nos ubica geográficamente. Dice que es en Galilea. Jesús ha convocado a los discípulos en Galilea. Todo había comenzado, todo este itinerario que había hecho con sus discípulos, ¿cierto? Lo había comenzado en Galilea. Fue allí donde los discípulos oyeron por primera vez la invitación al seguimiento de Jesús. Y allí también Jesús los quiere reunir después de su resurrección para este nuevo envío. Ahora hay un detalle interesante. Fíjense que Lucas, si comparamos con el evangelista Lucas, ¿cierto? Lucas prohíbe a los suyos que salgan de Jerusalén. Y Mateo, a diferencia del cierto, muestra esta insistencia de que salgan de Jerusalén. Cada evangelista tiene un modo particular de presentar la persona de Jesús y su proyecto. Para Lucas, tras la resurrección de Jesús, el anuncio de la buena noticia tenía que comenzar en Jerusalén para llegar desde allí hasta los confines de la tierra. Sin embargo, para Mateo, el evangelio que estamos leyendo hoy, ¿cierto? El anuncio comienza en Galilea, en tierra de paganos, ¿cierto? Para así prefigurar que la salvación viene del pueblo judío, pero que es para todos los pueblos de la tierra. Nos sitúa también en un lugar no solamente geográfico, sino también físico. Están en una montaña. Y esto nos evoca, por una parte, la montaña de Sinaí, donde está la primera alianza, ¿cierto? Donde Moisés recibió estas tablas de la ley en el libro del Éxodo. La montaña del profeta Elías, donde redescubrió el sentido de su misión, Primera de Reyes. Y también la montaña de la Transfiguración, donde Moisés y Elías aparecieron también junto a Jesús, confirmando que él era el Mesías prometido. Sigamos avanzando. ¿Qué otro dato nos da? Nos dice que algunos de los discípulos todavía dudaban, o sea, habían visto la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, lo habían visto resucitado y sin embargo todavía dudaban. Esto nos quiere mostrar, los evangelios nos quieren mostrar con insistencia que esta duda de los discípulos, ¿cierto? Fue difícil entonces que creyeran a primera y a buena, ¿cierto?, en la resurrección de Jesús. Fue todo un proceso que tuvieron que hacer porque era algo que desbordaba evidentemente la inteligencia, el conocimiento, incluso el corazón de los discípulos y de los creyentes en ese momento y en ese contexto. Qué difícil era para ellos aceptar la resurrección y cómo Jesús en el fondo había cumplido todas sus promesas. Continúa el Evangelio diciéndonos que yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. La forma pasiva de este verbo nos indica que Jesús recibió esta autoridad, le fue dada. ¿Y quién se la dio? El Padre. ¿Y en qué consiste esta autoridad? Podemos apoyarnos en el libro del Apocalipsis. Ahí nos muestra que el Cordero, es decir, Jesús resucitado, ¿cierto?, recibe de la mano de Dios el libro de los 7 sellos. Y se convierte así entonces en el Señor de la historia y el que debe ejecutar entonces el proyecto de Dios. Y como tal debe también ser adorado por todas las criaturas. Con esa autoridad que le ha sido dada por Dios, ¿cierto?, al Cordero, vence al dragón, que representa el poder del mal, Apocalipsis 12, y captura también a la bestia y al falso profeta, símbolos del imperio romano, Apocalipsis 19. Cada domingo también en nuestras celebraciones lo rezamos, en el credo, ¿cierto? Decimos que Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Es decir, desde allí se ha convertido en juez de vivos y muertos. ¿Cuáles son las últimas 3 misiones que le encomienda entonces Jesús a sus discípulos? Primera, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y que todos sean mis discípulos. Es muy distinto de cómo nosotros hoy día entendemos, y si quieren lo comparamos como con el colegio, la universidad, si quieren. En tiempos de Jesús, el discípulo vivía las 24 horas del día junto a su maestro. Hoy día el alumno va a clase un ratito y vuelve a su casa. No era así en tiempos de Jesús. El discipulado también en tiempos de Jesús suponía participar y formar parte de una comunidad.
Hoy día el alumno va a clase a la universidad con 60, 70, 80 y después va a otra clase con otros 70, 80. No forma comunidad, no necesariamente tiene algún grupito más de amigos, qué sé yo. Pero no es como esto, maestro y discípulo en tiempos de Jesús. Se forma una comunidad en torno al maestro. En aquel tiempo también se solía expresar con la frase, si quieren, seguir al maestro. Los discípulos seguían al maestro. Para los primeros cristianos entonces seguir a Jesús significaba tres cosas relacionadas entre sí. Primero, imitar el ejemplo del maestro. Jesús era el modelo que debían imitar y recrear en sus propias vidas. Y esto se podía corroborar en la convivencia diaria con el maestro. Había como, por así decirlo, una continua revisión de vida, ¿eh? Al estar en tan íntima relación con el maestro. Segunda cosa, se participaba del destino del maestro. El que quiere seguir a Jesús debe comprometerse con él, debe estar dispuesto incluso a cargar con la cruz y a morir con él. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y tercer detalle, ¿cierto? Debe poseer en sí mismo la vida de Jesús. Los primeros cristianos intentaron identificarse profundamente con la persona de Jesús. Aquí entramos como en esta dimensión mística de nuestro discipulado. Y San Pablo lo expresa maravillosamente. Yo vivo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo mismo quien vive en mí. Es la vida de Cristo que se despliega en mi vida. Sigamos avanzando en el Evangelio. ¿Cuál es el segundo punto de esta misión que les entrega Jesús? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad Santa, la Trinidad es a la vez la fuente, el destino, pero a la vez el camino que tienen que seguir los discípulos de Jesús. Y todo el que ha sido bautizado en el nombre del Padre, este Padre que nos ha sido revelado por Jesús, ¿cierto?, se compromete a vivir en una comunidad, a vivir como hermano en esta comunidad formada por Jesús. Y al mismo tiempo a dejarse mover por este Espíritu Santo, a ser interpelado por este Espíritu Santo, a ser transformado por este Espíritu Santo que actúa en la comunidad. Tercer aspecto de esta misión que le entrega Jesús. Enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado. Para nosotros, discípulos de Jesús, cristianos, la nueva ley de Dios, proclamada desde lo alto de la montaña, es la persona de Jesús. Dios lo ha mostrado a Jesús como el nuevo Moisés, cuya palabra y cuya vida es nuestra nueva ley. De otra manera, nosotros los discípulos de Jesús no estamos llamados a cumplir normas, mandamientos y preceptos por montones como pasaba en el pueblo de Israel. Nosotros seguimos a una persona, adherimos nuestra vida a la vida de Jesús. Por eso cuando enséñenles a cumplir mi ley, es decir, enséñenles mi vida, y que la vida de los discípulos se adhiera a la vida de Jesús. Culmina el Evangelio de hoy, ¿cierto?, con esta promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Moisés, si quieren, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, fue enviado a librar al pueblo de Egipto, del poder de Egipto, ¿cierto?, recibe de Dios una sola certeza. Ve, yo voy a estar contigo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué. Yo voy a estar contigo. Esa es la promesa que le hace Dios a Moisés. Es quizás la misma promesa que recibió María de Nazaret, la mamá de Jesús. Recibió la misma certeza cuando el ángel le dijo, el Señor está contigo, María. Dios está contigo. Jesús entonces le promete lo mismo a los discípulos y nos promete lo mismo a cada uno de nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús en persona, esa es la expresión viva de esta verdad. Por eso Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él estará con los discípulos, Él estará con todos nosotros hasta el final de los tiempos. Como se dice en buen chileno, en las duras, en las maduras, en lo que nos toque vivir, Él siempre va a estar con nosotros y Él va a ser nuestra fuerza. Que tengamos entonces un feliz domingo. No se olviden de cocinar rico y en familia, para que así podamos celebrar esta solemnidad de Cristo que asciende a lo más alto de los cielos y de cuya alegría también participamos nosotros, ya que con Él todos nosotros estamos invitados a participar de esa gloria y alegría eterna. Que Dios nos regale un bendecido domingo.